Hay un dato dentro de la auditoría que casi nadie ha contado. La Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de la cuenta pública 2024, no solo detectó pagos sin comprobar en el Consejo de la Judicatura Federal por 272.400.000 pesos. En el cuerpo del reporte, en una de sus secciones más técnicas, los auditores describen un hallazgo que cambia la naturaleza de todo el expediente. En varias cédulas de verificación de servicios, las firmas eran falsas o simplemente no estaban. Cédulas de verificación, documentos en los que un funcionario del CJF tenía que firmar físicamente que el servicio contratado se había entregado. Sin esa firma, no se debía pagar al proveedor. Y aún así, se pagó. Ese pequeño detalle, escrito en lenguaje frío de auditor, es el que abre la puerta a la siguiente etapa. Porque ahí ya no hablamos solo de daño al erario. Hablamos de un posible delito. Antes de seguir, si te interesan los casos donde los expedientes técnicos hablan más fuerte que las conferencias de prensa, dale like a este video. Toca el botón de hype al lado del like en la app móvil y si vienes llegando, suscríbete y activa la campana. Aquí vamos a fondo con el archivo que la nueva FGR tiene encima del escritorio, porque hay un cambio que no se ha digerido. El 27 de noviembre de 2025, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República. Días después, el Senado oficializó la llegada de Ernestina Godoy. El timing importa. La auditoría que detectó las irregularidades en el CJF se publicó en octubre de ese mismo año. Es decir, el expediente con el nombre de Norma Piña llegó al escritorio de la FGR en plena transición de fiscal. Y el segundo paquete de auditorías de la ASF, donde aparece todo este material, se entregó a la Cámara de Diputados apenas semanas antes de que cambiara la cabeza del Ministerio Público Federal. Ese es el escritorio del que vamos a hablar hoy. Hay tres cosas que vas a ver en los próximos minutos. La primera, ¿qué dice exactamente la auditoría número 108 de la ASF? Pieza por pieza, con los nombres de las empresas que cobraron sin entregar. La segunda, ¿por qué la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal es el detonador silencioso del expediente? La tercera, ¿qué cambia ahora que Ernestina Godoy ocupa la silla que ocupaba Gertz? ¿Y qué tres caminos puede tomar este caso en los próximos meses? Quédate, porque más adelante te voy a contar cuál es la empresa que cobró 92 millones de pesos por servicios de impresión sin entregar un solo reporte técnico. Y el dato sorprende por dónde viene. Empecemos por el principio, por el número de la auditoría. Auditoría 108. Ese es el código bajo el que se conoce este expediente dentro de la ASF. Se llama oficialmente erogaciones por adquisición de bienes y prestación de servicios. Se incluyó en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2025. Eso significa que la decisión de auditar al CJF de Piña se tomó cuando ella todavía estaba en la presidencia de la Suprema Corte. La revisión arrancó formalmente el 17 de febrero de 2025, con la firma de un acta entre auditores del órgano fiscalizador y enlaces del propio Consejo. Lo primero que llama la atención es el alcance. La auditoría tomó una muestra de 2.484 millones de pesos sobre un universo total de 8.059 millones en egresos del CJF para ese ejercicio. Eso representa el 30.8% del gasto total. Es decir, los auditores no revisaron todo, revisaron una rebanada amplia y en esa rebanada encontraron irregularidades por 272.400.000 pesos. Si la proporción se sostiene, el daño potencial podría ser mayor. Pero los hallazgos formales, los que tienen efecto jurídico, son los de la muestra revisada. Conviene aclarar qué tipo de auditoría es esta. La ASF la clasificó como auditoría de cumplimiento forense. La palabra forense no aparece por casualidad. Una auditoría forense se hace cuando hay sospecha previa de irregularidades
o cuando el órgano fiscalizador detecta patrones que ameritan revisión a profundidad. No es una revisión rutinaria, es una revisión con bisturí. Y se aplica cuando hay indicios de que algo no anda bien. Eso es relevante. La decisión de hacerle al CJF de Piña una auditoría forense y no una auditoría regular ya marca una pauta sobre qué esperaban los auditores antes de empezar. Hay que entender quién es la ASF para medir el peso de lo que viene. El órgano fiscalizador depende de la Cámara de Diputados, pero opera con autonomía técnica. Sus auditores son contadores públicos certificados, abogados especializados en derecho administrativo y peritos en distintos rubros del gasto público. Cuando entran a una institución, lo hacen con facultades de revisión que incluyen acceso a archivos físicos, sistemas informáticos, contratos completos, expedientes de licitación y bitácoras operativas. Lo que la institución revisada no entrega queda sentado como omisión documental, y esa omisión cuenta también en el dictamen final. El equipo que llevó la auditoría 108 del CJF trabajó durante meses, según el calendario oficial. Desde la formalización del acta de inicio en febrero de 2025 hasta la entrega del informe en octubre del mismo año, pasaron al menos 8 meses. 8 meses revisando contratos, facturas, bitácoras, licitaciones, fianzas, pólizas. Cuando alguien dice que la ASF detectó esto o aquello, lo que en realidad está diciendo es que un equipo profesional durante medio año largo revisó papelería del CJF a profundidad y registró lo que no cuadraba. Por eso, cuando el dictamen final concluye que el CJF cumplió en términos generales con la normativa, pero al mismo tiempo arroja 11 pliegos de observaciones y 11 promociones administrativas, esa lectura es la cortesía institucional. La sustancia está en los pliegos. La cortesía está en el resumen. El resultado, en los datos duros, fue 11 recomendaciones, 11 pliegos de observaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Repite mentalmente la última. Una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Esa frase, que suena a tecnicismo seco, es la pieza que más nos interesa. Significa que la ASF le pidió al SAT formalmente que verifique si las empresas señaladas pagaron los impuestos correctos sobre los recursos recibidos. Y si en esa verificación aparece evasión, lavado o facturación falsa, el caso ya no se queda en el terreno administrativo, cruza al terreno penal. Hay que entender cómo opera esta facultad para medir su peso real. Cuando la ASF emite una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, el SAT recibe la solicitud y abre un procedimiento de revisión sobre los proveedores señalados. Esa revisión incluye cruzar facturación contra declaraciones, verificar cadenas de proveedores secundarios, validar que los servicios facturados correspondan a operaciones reales y revisar si las empresas tienen el músculo operativo para haber prestado los servicios que reportan. Si en ese cruce aparecen facturas que no corresponden a operaciones efectivas, las llamadas operaciones simuladas, el SAT activa otro procedimiento. Las empresas quedan listadas como empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas en el ambiente fiscal como EFOS, y los entes públicos que aceptaron esas facturas como soporte de pago quedan listados como empresas que deducen operaciones simuladas, las llamadas EDOS. La consecuencia es doble. Para las empresas, sanciones fiscales graves. Para los servidores públicos que autorizaron los pagos, posibles delitos por uso de comprobantes apócrifos. Es decir, una sola línea técnica del reporte de la ASF, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, abre todo un canal automatizado que puede escalar el caso desde lo administrativo hasta lo penal sin necesidad de denuncia política. Por eso es la pieza más importante del expediente.
Ese es el hilo que la nueva FGR puede jalar. Vamos a las cifras. El monto irregular total reconocido en el dictamen es de 272.400.000 pesos. El reparto interno es lo que da el cuadro completo. En servicios de tecnologías, el CJF tuvo 10 contratos y 5 convenios vigentes durante 2024. La ASF identificó pagos por más de 200 millones sin evidencia de la recepción de servicios, sin penalizaciones por retrasos de hasta 7 meses y sin pruebas de funcionalidad de equipos de impresión y digitalización. En servicios de seguridad y vigilancia, 18 contratos y un convenio por 21 millones de pesos sin documentación que comprobara la prestación. En arrendamiento de inmuebles, vehículos, limpieza y mantenimiento, 12 contratos por 49.400.000 pesos sin acreditar. 51 inmuebles del Poder Judicial Federal, repartidos en ciudades como Acapulco, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana, Tlaxcala, Villahermosa y Zacatecas, fueron servidos por contratos de limpieza sin documentación que acreditara la prestación. 51 inmuebles, 12 ciudades, 0 papeles. Pregunto rápido para que comentes abajo. ¿Tú crees que 51 edificios del Poder Judicial estuvieron sin servicio de limpieza durante meses? ¿O que el servicio sí ocurrió, pero los papeles se manejaron con descuido sistemático? La pregunta no es retórica. Marca la diferencia entre una falla administrativa enorme y un esquema deliberado. Coméntalo, y si te está enganchando el detalle, un like y un toque al botón de hype empuja el algoritmo para que más gente vea estos episodios. Sigamos. Aquí entran los nombres, y los nombres son lo que da textura al expediente. Empezamos por el rubro tecnológico, que es donde se concentró el mayor monto. La ASF identificó pagos sin respaldo a 3 proveedores con nombre y razón social: Microsoft México, IQSec, Uninet. Entre los 3, según el reporte recogido por medios como Urbano y Razón, el monto sin documentar pasa de los 200 millones de pesos. Microsoft México suministra licencias de software al Poder Judicial. IQSec opera en ciberseguridad y soluciones de identidad digital. Y Uninet es el brazo corporativo de telecomunicaciones de Telmex. 3 proveedores grandes en 3 rubros sensibles para cualquier institución que maneja expedientes digitales. Vale la pena detenerse en cada uno por separado, porque la combinación dice algo sobre el modelo operativo del CJF en ese periodo. Microsoft México suministra el ecosistema de software que corre miles de equipos del Poder Judicial, sistemas operativos, herramientas de oficina, plataformas de colaboración, infraestructura en la nube. Esos contratos suelen ser de licenciamiento por volumen, con renovación anual y entregables que incluyen reportes de uso, auditorías de cumplimiento de licencia y soporte técnico. Cuando la ASF dice que faltó documentación, está hablando de esos reportes, no del producto en sí. IQSec es una empresa mexicana especializada en autenticación digital, firma electrónica y ciberseguridad. Sus servicios al sector público son críticos porque tocan los expedientes electrónicos de las propias autoridades judiciales. Si un contrato con IQSec no está documentado en bitácoras de servicio, lo que queda en el aire no es solo el dinero. Queda en el aire si la infraestructura digital del Poder Judicial estuvo operando con los niveles de seguridad que el contrato prometía. Uninet, como parte del grupo Telmex, opera infraestructura de telecomunicaciones para grandes clientes corporativos y gubernamentales, enlaces dedicados, servicios de Internet de alta capacidad, redes privadas virtuales. Eso es lo que mantiene conectados los tribunales, los juzgados, los archivos digitales. Sin documentación de servicio, la pregunta administrativa es si los enlaces estuvieron operando al nivel pactado y si las penalizaciones por interrupciones fueron aplicadas como debían. Lo que la ASF encontró no es que esos contratos no existieran,
existían, estaban firmados, registrados y publicados. El problema es que no quedaba evidencia documental de que los servicios se hubieran prestado conforme a lo pactado. Las pruebas de funcionalidad, los reportes técnicos, las bitácoras de mantenimiento, los listados de equipo entregado, todo eso era pieza obligatoria del cumplimiento. Y todo eso en varios contratos faltaba. Hay que decirlo con cuidado. Que las pruebas faltaran en el archivo del CJF no significa que esas 3 empresas hicieron algo ilegal. Es perfectamente posible que ellas hayan entregado los servicios y que sea el CJF el que falló en documentar. La responsabilidad principal en términos de auditoría es del ente público. Pero la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal abre justo esa pregunta. Si los pagos fueron por servicios efectivamente entregados, entonces todo se aclara con papeles. Si los servicios no se entregaron al 100% y aún así hubo pago, ahí ya hay otra conversación. Va el dato que prometí. District Copy S.A.D.C.V., una empresa proveedora de servicios de impresión y copiado, recibió pagos por más de 92 millones de pesos del CJF durante 2024. La ASF reportó que esos pagos se hicieron sin los reportes técnicos obligatorios, sin las bitácoras de impresión, sin las pruebas de funcionalidad de los equipos. Y aquí es donde el detalle se vuelve incómodo. Los auditores también detectaron diferencias entre el número de equipos facturados y el número de equipos efectivamente instalados y operando. Es decir, había facturas por cantidades que no coincidían con el inventario físico. 92 millones por impresión y copiado, para un órgano que se digitalizaba al mismo tiempo. Para un poder judicial que decía estar modernizando sus expedientes, para un consejo que defendía un presupuesto de 6,000 millones bajo el argumento de la transformación tecnológica. Esa cifra concreta se vuelve un símbolo del patrón. En seguridad y vigilancia, el escenario se repite con un giro distinto. 3 compañías de seguridad privada, identificadas por medios como Urbano y Dossier Político, recibieron pagos por 21,400,000 pesos, sin demostrar la ejecución del servicio. Una de las empresas mencionadas es Seguridad Privada Integral Macotela. La ACF detectó que en varios inmuebles del Poder Judicial no existían reportes de turnos, ni bitácoras de servicio, ni documentos que verificaran la asistencia del personal de vigilancia. El caso más llamativo, según el propio reporte, ocurrió en Chihuahua. En los inmuebles del CJF de esa ciudad, durante mayo, junio, septiembre y noviembre de 2024, no existían pruebas de la asistencia del personal de seguridad. 4 meses sin papeles, en una de las ciudades con más violencia del país, en edificios donde se procesan expedientes federales. Eso, en cualquier protocolo serio, es una alerta. La ASF lo registró como tal. Vale la pena pensar lo que ese hallazgo implica más allá del papel. Chihuahua Capital concentra varios juzgados federales que llevan asuntos sensibles, causas penales contra operadores del crimen organizado, expedientes de extradición, asuntos de delitos contra la salud, casos relacionados con la frontera con Estados Unidos. La seguridad física de esos edificios no es un trámite, es una condición operativa. Cuando la ASF dice que durante 4 meses no hubo evidencia de asistencia del personal contratado para resguardar esos inmuebles, está abriendo 2 posibilidades igualmente incómodas. La primera, que el servicio sí ocurrió pero quedó sin papelería de control, en una zona donde justamente la papelería es lo que protege a las instituciones de infiltraciones. La segunda, que el servicio simplemente no se prestó al nivel pactado y aún así se cobró. Cualquiera de las 2 lecturas en una ciudad con la realidad de Chihuahua vuelve el dato más serio que en otras plazas. Súmale otro dato. El reporte de la ASF también señala vacíos similares, aunque menos extremos,
en inmuebles de Morelia, Cuernavaca, Tepic, Monterrey, Salina Cruz, Hermosillo y Ciudad Reynosa. Son ciudades donde la seguridad federal opera con presión específica del entorno. Y son ciudades donde durante 2024 distintos servicios contratados al Poder Judicial mostraron las mismas fallas de control documental. Eso no es un patrón aleatorio, eso es una constante geográfica que la ACF dejó asentada en archivo público. En limpieza y mantenimiento, 2 empresas con nombre, EOS Limpieza S.d.r.l. DCV e Inmobiliaria DNI. Entre las dos, junto con otros proveedores, casi 50 millones de pesos pagados sin comprobantes ni registros de asistencia del personal. Las cédulas de verificación, otra vez, eran el punto débil. En varios casos, esas cédulas no estaban firmadas. En otros, llevaban firmas que la ACF identificó como falsas o sin coincidencia con los responsables. Volvamos sobre las cédulas, porque son el objeto central de este expediente y conviene entender exactamente qué son. En cualquier contrato de servicios del sector público mexicano, la prestación se documenta mediante cédulas. Son hojas físicas o digitales en las que un supervisor firma para confirmar que el servicio se entregó conforme a lo pactado. Sin esa firma de validación, el área de pagos no debe procesar la factura. Es la última barrera de control antes de que el dinero salga del erario. Cuando esa cédula está en blanco, el pago no debió haberse hecho. Cuando esa cédula tiene una firma que no corresponde al responsable autorizado, el pago tampoco debió haberse hecho. Y cuando esa cédula tiene una firma que la propia ACF identifica como falsa, ya no estamos hablando de descuido. Estamos hablando de un acto que en términos del Código Penal Federal puede encuadrarse en el delito de falsificación de documentos. Y la falsificación de documentos para obtener el pago de recursos públicos es uno de los hechos que con más facilidad detonan responsabilidad penal. Por eso, cuando los auditores escribieron en el reporte que detectaron firmas falsas o ausentes en cédulas de verificación, estaban dando munición jurídica que cualquier ministerio público puede usar como base de imputación. La ACF no acusa de delitos, pero documenta hechos que sí constituyen delito, y esos hechos quedan en archivo público, esperando que alguien los procese. En servicios de comedor, el detalle es casi pintoresco si no fuera porque se trata de dinero público. El CJF tenía 2 contratos abiertos para prestación de servicios de comedor general y para administraciones regionales en Toluca, Zapopan, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. En la Administración Regional de Toluca, durante septiembre y octubre de 2024, el servicio se suspendió. La empresa proveedora, Profesionales en Comidas Industriales, dejó de operar 2 meses. La ACF detectó que el CJF nunca hizo efectiva la fianza correspondiente por más de 430,000 pesos. Ni siquiera levantó el acta administrativa que registrara los motivos de la suspensión. La cifra es pequeña en el cuadro global, pero la implicación es enorme. Si un consejo no cobra una fianza por 400,000 pesos, ¿qué tan probable es que haya cobrado las penalizaciones por servicios mucho más grandes? Y ese es el patrón. Servicios contratados, pagos liberados, documentación faltante, penalizaciones no aplicadas, fianzas no ejecutadas. El cuadro completo se sostiene por un mismo hilo. Una administración del CJF durante el ejercicio fiscal 2024, que no estaba haciendo cumplir las cláusulas de control que ella misma firmaba con los proveedores. Voy a aclarar otra vez algo que es importante para no perder el rigor. La ACF no acusa de delitos. La ACF detecta posibles daños al patrimonio federal y promueve responsabilidades. La diferencia es relevante. Una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria puede derivar en sanciones como inhabilitaciones para el servicio público o multas. Para que un caso cruce a lo penal, hace falta que la Fiscalía abra una carpeta y que un juez eventualmente vincule a proceso. Hasta donde haya información pública, contra Norma Piña no existe carpeta penal abierta por estos hechos. Lo que existe son los pliegos de observaciones,
las 11 promociones administrativas y la promoción de comprobación fiscal. Pero el escritorio de la FGR es donde eventualmente todo eso podría aterrizar. Quédate, porque ahora entra la pieza que cambia el cálculo, la pieza del fiscal. Durante años, la Fiscalía General de la República fue dirigida por Alejandro Hertz Manero. Hertz tomó la titularidad cuando la FGR se constituyó como órgano autónomo a finales de 2018 y permaneció ahí por casi 7 años. Durante todo ese tiempo, la FGR mantuvo un perfil que muchos analistas calificaron de cauteloso. Carpetas que avanzaban lento, litigios estratégicos que se quedaban en el congelador y una relación complicada con Palacio Nacional, marcada por choques públicos en momentos clave. Para entender el peso del cambio, hay que recordar 2 cosas sobre la era Hertz. La primera, que la FGR bajo su mando enfrentó críticas continuas por casos emblemáticos que avanzaron poco. El caso Ayotzinapa, los expedientes de Genaro García Luna en territorio mexicano, las imputaciones contra Emilio Lozoya, las denuncias por fraude electoral en distintas jurisdicciones. En cada uno, los tiempos institucionales se estiraron. Y en cada uno, los críticos del Ejecutivo señalaron que esa lentitud no era casual, sino estructural. La segunda, que la propia relación entre Hertz y el círculo cercano de López Obrador, primero, y de Sheinbaum, después, fue escalando en tensión. Hertz había sido fiscal de un órgano que por diseño constitucional debía ser autónomo del Ejecutivo. Esa autonomía en la práctica se traducía en decisiones que muchas veces no coincidían con la agenda política del momento. Cuando Hertz presentó su renuncia el 27 de noviembre de 2025, varios analistas lo leyeron como cierre de un ciclo. La autonomía de la FGR, en su versión Hertz, había llegado a su límite. El 27 de noviembre de 2025, Alejandro Hertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República. La noticia fue confirmada por medios como ADN Político y replicada por la información oficial publicada después en el Diario Oficial de la Federación. Días después, el Senado oficializó la llegada de Ernestina Godoy como nueva fiscal general. Godoy llegó con un perfil distinto. Es fiscal de la Ciudad de México, cercana al proyecto de la Cuarta Transformación, con un estilo público más declarativo y, según sus críticos, más alineado al Ejecutivo de lo que Hertz había estado. Sobre Godoy hay que decir algo más. Llegó a la Fiscalía Capitalina durante el periodo en que Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, las 2 figuras llevan años trabajando juntas en distintas posiciones del aparato del Estado. Esa cercanía, que para algunos es virtud y para otros es defecto, define el tipo de FGR que viene. Una fiscalía con menos margen autonómico declarado, pero con mayor coordinación operativa con el Ejecutivo. Para los expedientes heredados del régimen anterior, esa coordinación es lo que cambia el cálculo. Ese cambio de perfil es lo que altera el cálculo del expediente. Bajo la lógica anterior, una auditoría como la del CJF habría caminado lento. Quizá habría terminado con observaciones solventadas a fuerza de papelería, sin escalar a denuncias formales. Bajo la lógica nueva, la pregunta cambia. ¿Le interesa a la nueva FGR usar este expediente como golpe institucional contra el viejo régimen judicial? ¿Le conviene políticamente abrir una línea de investigación que apunte directamente al periodo de Piña? ¿Y qué tan rápido puede moverse, considerando que se acercan calendarios electorales y un Mundial 2026 que pone reflectores internacionales sobre cada movimiento de las instituciones mexicanas? La respuesta honesta es que nadie lo sabe todavía. Lo que sí se sabe es que la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, esa línea técnica del reporte de la ACF, ya está en el sistema. El SAT tiene que verificar a las empresas señaladas. Y si en esa verificación aparecen inconsistencias serias, esas inconsistencias se reportan a la propia fiscalía.
Es decir, hay un canal automático por donde el caso podría escalar. Aquí entran las pruebas blandas que en este canal nos gusta señalar. 4 señales públicas que dibujan el clima de fondo. La primera, desde la publicación del reporte de la ASF en octubre de 2025, la respuesta pública del entorno de Piña ha sido limitada. La propia exministra ha hablado en foros y entrevistas sobre la independencia judicial, sobre la reforma de 2024, sobre la pérdida de autonomía del Poder Judicial, pero no ha respondido rubro por rubro a los hallazgos de los 272 millones. Tampoco ha comparecido ante la Cámara de Diputados a explicarlos. Eso, en cualquier servidor público que termina un cargo importante, llama la atención. La segunda señal. Con la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal desapareció como tal. En su lugar, opera el órgano de administración judicial. Eso significa que las aclaraciones formales a las observaciones de la ASF ya no las puede dar el CJTF original, porque jurídicamente no existe. Las da el órgano sucesor. Y ese órgano sucesor está bajo el control del nuevo régimen judicial encabezado por Hugo Aguilar Ortiz. Esto implica que quien tiene que defender la gestión de Piña en términos administrativos es justamente el equipo que llegó después de ella y que tiene incentivos para distanciarse, no para protegerla. Ese punto merece una explicación más amplia, porque en la práctica funciona como un cerco institucional. Cuando una administración pública termina con observaciones de la ASF, lo normal es que la propia administración entrante defienda los actos heredados, porque los servidores públicos siguen siendo en su mayoría los mismos. Hay continuidad de cuadros, continuidad de proveedores, continuidad de criterios de defensa jurídica. Eso suele convertir las observaciones en trámites administrativos largos pero manejables. Aquí pasa lo contrario. La reforma judicial cambió cuadros, cambió áreas, cambió responsables. El nuevo equipo del órgano de administración judicial está construido bajo otra lógica política y, en muchos casos, con personal distinto al que firmaba los contratos en 2024. Eso implica que la defensa institucional del periodo de Piña no tiene cuerpo natural dentro del aparato. Quien tendría que solventar las observaciones tiene incentivos para dejar caer el expediente. O al menos para no destinar capital político a defenderlo. Eso es lo que vuelve este caso particularmente delicado para Piña y su entorno administrativo. No solo enfrentan el peso técnico de las observaciones, enfrentan la ausencia de un escudo institucional que en otra circunstancia habría aparecido casi por inercia. La tercera señal. Otros 11 funcionarios, ya no Piña, sino subordinados directos del periodo, son los destinatarios formales de las 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Sus nombres no han salido públicamente con detalle, pero el procedimiento ya corre. Si alguno de ellos decide colaborar con autoridades a cambio de reducir su exposición, el expediente puede escalar más rápido de lo que parece. La cuarta, el tono general de las publicaciones recientes. Medios como Milenio, Razón, Excelsior, Dossier Político y Urbano cubrieron la auditoría con datos duros, sin filtros polémicos. Eso quiere decir que el expediente está caminando como información de Estado, sin que ningún actor político lo esté inflando como propaganda. Eso, paradójicamente, lo vuelve más sólido. Cuando una historia de auditoría no necesita amplificación partidista para sostenerse, suele ser porque los datos hablan solos. 4 señales. Juntas, no son una acusación, son un mapa. Y aquí va la toma de bando que quiero leer en los comentarios. ¿Tú crees que la nueva FGR de Ernestina Godoy va a abrir formalmente una carpeta contra el periodo de Piña al frente del CJF? ¿O crees que el expediente se va a quedar en el terreno administrativo y va a morir en la selva de promociones sin consecuencia penal? No hay respuesta correcta. Cada lectura habla del país que crees que estamos. Coméntalo abajo. Y si te está sirviendo el análisis, un like y el botón de hype nos ayudan a seguir trayendo este tipo de contenido a más gente.
Vamos a subir un escalón más. Hay un detalle del que se ha hablado poco. La ASF detectó, además de los 272 millones del CJF, otros 51.300.000 pesos en irregularidades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso suma para todo el Poder Judicial Federal más de 323 millones de pesos, sin aclarar en el ejercicio fiscal 2024. Es decir, no se trata solo del CJF de Piña. Se trata de un patrón estructural en el aparato judicial completo. Pagos sin documentar a empresas de limpieza, seguridad privada, tecnología, arrendamiento, en distintos órganos, bajo distintas administraciones. El mismo molde. Ese contexto importa porque la nueva FGR no tiene que decidir solo sobre Piña. Tiene que decidir sobre toda una arquitectura de control administrativo del Poder Judicial anterior. Si abre por una vertiente, abre por todas. Y eso multiplica el riesgo político, pero también multiplica el incentivo institucional. Porque si el nuevo Poder Judicial quiere consolidarse como ruptura con el régimen anterior, una limpia administrativa pública es una de las herramientas más eficaces para hacerlo. Vale la pena recordar de dónde viene el CJF para entender el peso simbólico de lo que está en juego. El Consejo de la Judicatura Federal nació formalmente en 1995, como parte de la reforma judicial impulsada bajo Ernesto Zedillo, justo después de la salida de Salinas. Su función original fue separar la administración del Poder Judicial de la actividad jurisdiccional propiamente dicha, es decir, la Suprema Corte se concentraría en resolver asuntos jurídicos y el CJF se ocuparía del presupuesto, los nombramientos, la disciplina interna, los contratos y la administración de los tribunales. Con el tiempo, el CJF se convirtió en uno de los aparatos administrativos más poderosos del país, con presupuesto comparable al de varias secretarías de Estado y con autonomía operativa casi absoluta. Durante 3 décadas, el CJF operó con un blindaje peculiar. La fiscalización externa existía en papel, pero en la práctica el Consejo se autorregulaba. Las observaciones de la ASF, cuando llegaban, se respondían con papelería interna y se cerraban sin escándalo. El propio diseño constitucional, según el cual las decisiones del Consejo eran definitivas e inatacables, le daba un escudo que pocas instituciones públicas mexicanas tenían. Por eso, la Auditoría 108 del ejercicio 2024 marca un cambio cualitativo. No solo por la cifra, también por el contexto, porque por primera vez en muchos años, el CJF quedó sin el escudo que históricamente lo había protegido. La reforma judicial lo desapareció jurídicamente. El órgano de administración judicial que lo sustituyó tiene otra composición, y la ASF entró con auditoría forense, no rutinaria. Esa combinación, en cualquier institución pública, es un escenario de máxima exposición. Y en esa máxima exposición, la cifra de 272.400.000 pesos no aparece en el vacío. Aparece como evidencia en clave administrativa de que el modelo de autorregulación del antiguo CJF había llegado a sus límites. Hay que decirlo claro. Hasta hoy no existe denuncia penal pública de la nueva FGR contra Piña. Lo que existe es un expediente administrativo robusto, un canal de comprobación fiscal abierto, un cambio de fiscal general reciente y un contexto político donde la revisión del viejo régimen judicial es agenda activa. Todo lo demás son escenarios. Vamos a desglosar esos escenarios. 3 caminos posibles. Camino 1. La FGR no abre carpeta penal en lo inmediato. El expediente se queda en manos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la instancia que procesa las responsabilidades administrativas sancionatorias. El proceso puede durar 1, 2, 3 años. Los exfuncionarios reciben multas o inhabilitaciones, pero no enfrentan proceso penal. Piña conserva su libertad de movimiento, pero queda con un expediente abierto que pesa cada vez que aparece en público.
En este escenario, la inhabilitación constitucional hasta 2027 corre en paralelo, sin tocarse con lo administrativo. Para entender este camino, vale la pena explicar qué es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tribunal especializado en resolver controversias entre los particulares y las dependencias del gobierno federal, así como en sancionar a servidores públicos por faltas administrativas graves. Cuando la ASF promueve una responsabilidad administrativa sancionatoria, el expediente se turna al TFJA, que lo procesa siguiendo reglas propias. Las sanciones que puede imponer incluyen amonestaciones, multas, suspensiones, destitución del cargo e inhabilitaciones que pueden ir desde 3 meses hasta 20 años, dependiendo de la gravedad. En el caso de Piña y de los otros exfuncionarios señalados, el TFJ tendría que valorar si las omisiones documentales que la ASF detectó constituyen faltas graves o no graves. Esa distinción es clave. Las faltas no graves se procesan más rápido y derivan en sanciones menores. Las faltas graves, que incluyen el desvío de recursos, el abuso de funciones y la utilización indebida de información, derivan en sanciones más duras. Y algunas de esas faltas graves, además, pueden constituir delitos, lo que abre la puerta a la vía penal en paralelo. El procedimiento es lento por diseño. Se le da al servidor público derecho de audiencia, derecho de aportar pruebas, derecho de impugnar mediante amparos. Eso significa que aún en el escenario más rápido, hablamos de meses o años antes de que haya una sentencia firme. Por eso, este camino tiene un costo político bajo en lo inmediato, pero deja al servidor público bajo una sombra prolongada. Camino 2. La FGR sí abre carpeta penal por la promoción de comprobación fiscal. Pero la carpeta no es contra Piña, es contra los proveedores. El SAT detecta en su revisión que alguna o varias de las empresas señaladas tuvo facturación inconsistente o esquemas de evasión. La FGR procesa por delitos fiscales y solo si en el camino aparecen vínculos directos con instrucciones del CJF de la época, el caso se acerca al círculo más íntimo de la administración Piña. Este escenario es más probable que el anterior porque depende de un mecanismo automático y no de una decisión política. Conviene desarrollar este camino porque es el que tiene más probabilidad técnica de activarse. La promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ya está formalmente entregada al SAT. El órgano recaudador tiene plazos legales para responder. Su procedimiento estándar incluye solicitar a las empresas señaladas la documentación contable y fiscal de las operaciones. Si alguna empresa no cumple en tiempo y forma, queda automáticamente en alerta. Si cumple parcialmente, se abren auditorías más profundas. Si cumple completamente y todo cuadra, el procedimiento se cierra sin consecuencias mayores. Lo interesante de este camino es que opera por carriles distintos al político. El SAT no necesita instrucciones del Ejecutivo para activar revisiones fiscales. Es su trabajo cotidiano. Y los exfuncionarios del CJF no tienen, en este punto, herramientas jurídicas para frenar esas revisiones, porque no son procedimientos contra ellos directamente, son procedimientos contra los proveedores. Si en alguna de esas revisiones aparece una EFOS, una empresa que facturó operaciones simuladas, el caso cambia de naturaleza al instante. Las autoridades fiscales están obligadas a presentar denuncia penal. Y ahí es donde la FGR de Ernestina Godoy entra al juego. Ya no por decisión política, por obligación legal. Y los exfuncionarios que firmaron las órdenes de pago empiezan a aparecer como posibles autores de delitos por uso de comprobantes apócrifos. Por eso, este camino es el más probable. No porque alguien lo desee, porque está construido para activarse solo. Camino 3. La FGR abre carpeta penal directa contra exfuncionarios del CJF por desvío de recursos públicos, ejercicio indebido del servicio público o asociación delictuosa. Este es el escenario más fuerte. Es también el más improbable en el corto plazo, porque requiere acumulación de pruebas que vayan más allá del reporte de la ACF.
Pero si el SAT, durante la comprobación fiscal, encuentra patrones que apuntan a redes de prestanombres, empresas factureras o esquemas de coordinación entre proveedores, ese escenario se vuelve viable. Y ahí el caso ya no se queda en sanción administrativa. Pasa a investigación criminal. 3 caminos, distintos en velocidad, distintos en consecuencia. Cualquiera de los 3 es técnicamente viable hoy. Todo esto se mueve en un calendario que aprieta. En junio de 2026, México será sede del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá. Antes de eso, hay un mensaje que el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere transmitir hacia adentro y hacia afuera, que el sistema de justicia mexicano está siendo limpiado. Que el viejo régimen judicial asociado en el discurso oficial con privilegios, opacidad y blindaje a élites está dejando paso a un sistema más austero y controlado. Una carpeta abierta contra exfuncionarios del Poder Judicial anterior, con cifras concretas y con empresas con nombre, encaja perfecto en ese mensaje. Pero también hay un riesgo. Si la FGR de Ernestina Godoy abre carpeta y el caso no se sostiene, si los amparos empiezan a frenar la investigación, si los exfuncionarios consiguen revocar las imputaciones, el efecto político se invierte. Lo que iba a ser limpieza se vuelve persecución selectiva. Lo que iba a ser ejemplo se vuelve venganza. Y el régimen judicial nuevo carga con una mancha que no quiere para sus primeros años. Hay otro factor que pesa, y es el calendario electoral. En junio de 2027 se renueva la mitad restante de jueces y magistrados federales bajo las reglas de la reforma. Esa elección será la primera prueba real del nuevo modelo de poder judicial electo por voto popular. Si para entonces el caso del CJF de Piña sigue abierto y avanza con tracción real, el oficialismo tendrá un argumento poderoso de campaña. Si está enredado en amparos y se ve detenido, el discurso oficial pierde fuerza. Si para entonces ya se cerró sin consecuencias, los críticos del nuevo régimen lo usarán como prueba de que la limpia institucional fue retórica. Por eso, los próximos meses son críticos. Lo que decida la FGR sobre este expediente va a marcar el tono de cómo se ejerce justicia administrativa contra exfuncionarios federales en este sexenio. Y va a sentar un precedente que después se aplicará o no contra otros nombres del régimen anterior. No solo en el Poder Judicial, también en otras dependencias federales que tuvieron cifras similares en sus auditorías. Quiero pausar un momento para una toma de bando importante. ¿Tú crees que la cifra de 272 millones de pesos del CJF en un solo ejercicio fiscal es producto de descuido administrativo o producto de una operación deliberada de desvío bajo la cobertura de contratos legítimos? La diferencia entre las dos lecturas no es menor. Una habla de un problema estructural de la burocracia mexicana. La otra habla de algo más serio. Coméntalo abajo. Y si llegaste hasta aquí, recordatorio. Like, botón de hype al lado del like en móvil, suscripción al canal y campana activa, eso nos sostiene para hacer más episodios largos como este. Sigamos. Hay un punto que es importante mencionar antes de cerrar. La ASF tiene un calendario propio. Sus 3 entregas anuales del informe de fiscalización superior se hacen en junio, octubre y febrero del año siguiente. Lo que se publicó en octubre de 2025 es la segunda entrega. La tercera, según el calendario, debe entregarse en febrero de 2026. Y según declaraciones del propio David Colmenares Páramo, titular de la ASF en ese momento, todavía hay auditorías en curso que podrían sumar alrededor de 2,000 millones de pesos más en irregularidades, por aclarar de la cuenta pública 2024. Eso significa que la foto que tenemos hoy del periodo de Piña al frente del CJF está incompleta. Falta una tercera entrega. Y esa tercera entrega podría incluir auditorías adicionales sobre obras del Poder Judicial, sobre adquisiciones específicas, sobre programas que en la primera revisión no fueron alcance, pero que podrían serlo en la siguiente. Si los 272 millones ya son una cifra grande, la tercera entrega puede modificar esa cifra hacia arriba. Eso es lo que se conoce
Lo que no se conoce y por eso entra como gradación es si esas auditorías adicionales van a tocar específicamente decisiones tomadas en la presidencia de Piña o si van a quedarse en otras áreas administrativas del aparato judicial. La ASF no anuncia con detalle qué viene en la siguiente entrega hasta que la entrega. Por eso en este canal decimos que hay que esperar a febrero de 2026 para tener el cuadro completo. Hablando de esperar, hay otra señal en el horizonte. La nueva FGR tiene apenas meses operando bajo Ernestina Godoy. Su equipo se está terminando de armar. Las prioridades de investigación se están definiendo. Y los expedientes heredados de la administración Gertz están siendo revisados, según fuentes citadas por medios mexicanos, para decidir cuáles avanzan y cuáles se archivan. En ese proceso, el expediente del CJF, con su promoción de comprobación fiscal y sus 11 promociones administrativas, es uno de los activos más visibles. Por su volumen, por sus nombres y por su carga política. Si en los próximos 6 meses la FGR no se mueve sobre este expediente, será una señal. Si se mueve y abre formalmente carpeta, será otra. Si se mueve pero por la vía de los proveedores, sin tocar el círculo de Piña, será una tercera. Cualquiera de las tres dirá algo sobre el tipo de fiscal que Ernestina Godoy quiere ser. Y sobre el tipo de relación que la FGR de la era Sheinbaum va a tener con el régimen judicial anterior. Lo que sí podemos afirmar sin gradación de por medio es lo siguiente. El expediente existe. Tiene número, auditoría 108. Tiene cifras 272.400.000 pesos en el CJF. Tiene empresas con nombre Microsoft México, IQSEC, Uninet, Districop, EOS, Limpieza Inmobiliaria, DNI, Macotela. Profesionales en comidas industriales. Tiene un canal abierto hacia el SAT y hacia la FGR mediante la promoción de comprobación fiscal. Tiene 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que van a procesarse aunque nadie haga ruido. Y tiene el dato más incómodo de todos. Cédulas de verificación con firmas falsas o ausentes, que es justo lo que diferencia un descuido administrativo de un patrón con intencionalidad. Esa diferencia es la que va a definir el destino de este caso. Un dato más que vale guardar para cuando esta historia se siga contando. La Auditoría 108 no es un caso aislado dentro de la trayectoria reciente de Piña. Forma parte de una secuencia que empieza con el presupuesto cuestionado en octubre de 2024 por seguros prohibidos. Continúa con el amparo minero revocado por unanimidad en octubre de 2025 y aterriza con los hallazgos del segundo paquete de auditorías ese mismo mes. 3 golpes administrativos en 12 meses, ninguno aislado. Cada uno con su lógica propia, pero todos apuntando a un mismo periodo y a una misma figura institucional. Cuando una secuencia así se acumula, ya no se lee como casualidad burocrática, se lee como expediente en construcción. Y los expedientes en construcción terminan, tarde o temprano, frente a una mesa donde alguien tiene que decidir qué hacer con ellos. Hay otro elemento que vale la pena nombrar al final, porque es el que enmarca todo lo demás. La reforma judicial de 2024 cambió las reglas del juego, pero las reglas viejas dejaron expedientes abiertos. Esos expedientes que durante años quedaron en cajones por la sencilla razón de que el régimen judicial anterior se cuidaba a sí mismo, ahora salen a la luz. La auditoría del CJF de Piña es uno. La revisión del amparo minero es otro. La reducción de pensiones es otro. Las posibles auditorías que vienen en febrero de 2026 podrían ser otros. Y al final, todos esos expedientes van convergiendo en un mismo punto. El escritorio de la FGR. Conviene situar este caso dentro del cuadro más amplio que la propia ASF ha dibujado para el ejercicio fiscal 2024. Según las cifras presentadas por David Colmenares Páramo a la Cámara de Diputados, la fiscalización detectó irregularidades por casi 7,000 millones de pesos. De esa cifra, más del 86% corresponde a gasto federalizado en estados y municipios, sobre todo en salud, infraestructura y educación. Estados
estados como Veracruz, Hidalgo, Durango, Morelos y Chiapas concentraron las mayores observaciones a nivel subnacional. Es decir, el patrón de pago sin comprobar no es un fenómeno exclusivo del Poder Judicial, es una constante en distintos niveles del Estado mexicano. Eso tiene dos lecturas. La primera, que el caso del CJF se diluye dentro de un fenómeno más amplio, y eso reduce su carga política específica. La segunda, que el caso del CJF, justamente por venir del Poder Judicial, lleva un peso simbólico que ningún expediente subnacional puede igualar. Porque cuando la institución encargada de impartir justicia administra sus propios recursos con las mismas fallas que las dependencias que ella tendría que vigilar, el daño no es solo presupuestal, es de credibilidad sistémica. Y la credibilidad sistémica es justo lo que la reforma judicial de 2024 vino a poner en el centro del debate. Por eso, aunque haya cifras más grandes en otras dependencias, este expediente vale más en términos políticos. Y por eso, también, su destino va a marcar tono para toda una camada de revisiones administrativas que vienen rumbo a 2027. Si la FGR actúa, marca un precedente que durará décadas. Si no actúa, marca otro precedente, igual de durable. Por eso, cada decisión que tome Ernestina Godoy en los próximos meses sobre este expediente va a ser leída como mensaje político y como señal institucional al mismo tiempo. No hay forma de aislar las dos lecturas. Para cerrar, una última pregunta, la más fuerte para los comentarios. Si tú fueras la nueva fiscal general, con el expediente del CJF de piña sobre el escritorio, con un cambio de régimen judicial reciente, con un mundial encima y con la presión política de mostrar resultados sin parecer revanchista, ¿qué harías? ¿Abrir carpeta penal directa? ¿Ir solo por los proveedores vía SAT? ¿Esperar a la tercera entrega del ACF en febrero de 2026 para tener cifras completas? ¿O dejar que el expediente camine en lo administrativo y olvidar la vía penal? Quiero leer cada respuesta, porque ahí, en esa decisión hipotética, se juega cómo entiendes tú la justicia administrativa en México. Si llegaste hasta el final de este episodio, gracias por tu tiempo. Estos análisis largos no se sostienen sin tres acciones muy concretas. La primera, que le des like al video. La segunda, que toques el botón de hype al lado del like en la app móvil. Eso nos ayuda más de lo que parece en el algoritmo. La tercera, la más importante, que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Así llegan los siguientes capítulos. Porque en las próximas semanas vamos a seguir con la tercera entrega de la ACF cuando salga, con los movimientos de la FGR de Ernestina Godoy, con lo que se está armando rumbo al Mundial y con los expedientes que todavía no salen a la luz pero ya están en alguna gaveta esperando su momento. Una auditoría con número, un expediente con 11 promociones, un canal abierto al SAT, un cambio de fiscal y un calendario que aprieta. El siguiente capítulo de esta historia no lo escriben los analistas ni los reporteros. Lo escribe la decisión que tome Ernestina Godoy en los próximos meses. Cuando esa decisión llegue, ya sabes dónde te vamos a estar esperando. Y tú tienes la última palabra abajo en los comentarios. Hasta aquí este episodio. Nos vemos muy pronto.